La noche de los cristales rotos, el comienzo del horror. Noviembre de 1938. Alemania entera dormía bajo un cielo plomizo. En las calles, los adoquines mojados reflejaban la tenue luz de las farolas, y en las ventanas de muchas casas, las cortinas se cerraban con disimulo, como si quisieran esconderse de algo que aún no había comenzado. Pero esa noche no se parecía a ninguna otra. Iba a marcar un antes y un después. Un eco oscuro se estaba gestando en lo profundo de la nación, una tormenta no de agua, sino de odio y fuego. Fue la noche en que los cristales se rompieron, pero también lo hicieron miles de vidas. Todo empezó con una noticia. Un joven judío de 17 años, Herschel Greenspan, desesperado por el destino de su familia expulsada de Alemania, disparó contra un diplomático nazi en París. El disparo fue el detonante, pero el odio ya llevaba tiempo almacenado como pólvora seca, solo esperando una chispa. La maquinaria del régimen no tardó en aprovechar la oportunidad. No era un crimen aislado, dijeron. Era el ataque de todo un pueblo. Y esa noche, la respuesta sería brutal. Los primeros ataques fueron silenciosos. Unas puertas marcadas con tiza, listas en oficinas, nombres tachados en listas. A medida que caía la noche, el silencio dio paso a los gritos. Las primeras piedras rompieron escaparates de tiendas judías. Luego vinieron los incendios. Las sinagogas, muchas con siglos de historia, ardieron bajo una indiferencia helada. Las llamas se alzaban como lenguas furiosas, devorando libros sagrados, cuadros, bancos, voces. Los bomberos llegaban, sí, pero solo para asegurarse de que el fuego no se propagara a las casas de los vecinos alemanes. Lo demás, podían verlo arder. Las calles se llenaron de cristales rotos. Vidrios afilados como cuchillas cubrían aceras y calzadas. Caminarlas era como atravesar un campo de heridas abiertas. Se calculó que más de 7.000 negocios fueron destrozados esa noche. El estruendo del cristal al caer, el rugido de la madera quebrada, los golpes sordos contra las puertas, formaron una sinfonía de destrucción orquestada desde lo más alto del poder. Los cuerpos de ancianos golpeados, rabinos humillados, mujeres arrastradas por el cabello, quedaban tirados en las calles, bajo la mirada temerosa y a veces cómplice de los vecinos. Más de 30.000 hombres judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración solo en esa noche. Familias enteras se vieron separadas para no volver a encontrarse jamás. Y lo más aterrador, todo eso ocurrió no en secreto, no en la oscuridad de una dictadura silenciosa, sino a plena vista, con la aprobación de un Estado que se decía defensor del orden. El amanecer del 10 de noviembre llegó sobre un país cubierto de escombros. Los rayos del sol se reflejaban en millones de fragmentos de vidrio esparcidos por toda Alemania y Austria. Las calles eran una alfombra de cicatrices. Para quienes se atrevían a salir, el aire olía a humo, a miedo, a vergüenza. Se podían ver escaparates destrozados, puertas arrancadas, muros ennegrecidos. Y en medio de todo eso, los ojos de los sobrevivientes, como pozos vacíos que ya no sabían llorar. Muchos ciudadanos alemanes vieron lo que había ocurrido. Algunos pasaron frente a los locales destruidos sin decir una palabra, fingiendo que todo era normal. Otros bajaron la cabeza y apresuraron el paso. Pero hubo quienes se detuvieron. Gente que conocía a los dueños de esas tiendas. Gente que alguna vez compartió el pan, el saludo, el barrio. Y sin embargo, ese día, miraron hacia otro lado. El miedo también puede ser un verdugo silencioso. Los nazis llamaron a lo ocurrido una reacción espontánea del pueblo. Pero nada fue espontáneo. Todo había sido cuidadosamente organizado, coordinado desde los despachos de las SS y del Ministerio de Propaganda. Joseph Goebbels fue uno de los principales artífices, alentando la violencia con palabras calculadas, mientras las órdenes se transmitían desde Berlín a cada región, a cada policía, a cada líder local.
Aquella noche no fue un estallido caótico, fue una sinfonía de odio planeada con precisión quirúrgica. Lo más estremecedor fue que después del caos, no llegó la justicia, sino la factura. El régimen nazi impuso a la comunidad judía una multa colectiva de 1.000 millones de marcos por los daños ocasionados, exigiéndoles pagar por la destrucción de sus propias vidas. Además, se confiscaron indemnizaciones de seguros y se expropiaron legalmente los negocios de quienes acababan de perderlo todo. Fue el saqueo más humillante, disfrazado de ley. Y aún así, no fue solo una tragedia material. Fue el colapso de una ilusión. Hasta ese momento, muchos judíos alemanes aún creían que todo podía arreglarse. Que si eran ciudadanos ejemplares, patriotas, educados, podrían convivir con el nuevo régimen. Pero esa noche destruyó esa esperanza. La noche de los cristales rotos no fue solo la destrucción de tiendas y sinagogas. Fue la destrucción del pacto social. Una advertencia brutal de que ya no habría espacio para ellos en la tierra donde habían nacido, trabajado y soñado. Desde ese punto en adelante, los pasos hacia el horror fueron más rápidos. La exclusión legal dio paso al confinamiento, luego a las deportaciones, y finalmente al exterminio sistemático. Pero todo comenzó con esos cristales rotos. Con la decisión deliberada de señalar a un grupo humano como culpable de todos los males. De deshumanizarlos. De aislarlos para luego borrarlos. En muchas ciudades alemanas, aún hay placas conmemorativas. Stolpersteine las llaman piedras para tropezar. Pequeños cubos de metal dorado incrustados en la acera, frente a las antiguas casas de familias judías, con sus nombres, fechas de nacimiento, y la mención escalofriante de su destino, deportado en 1942. Asesinado en Auschwitz. Caminamos sobre ellas todos los días, y quizás no las notamos. Pero están ahí. Como están los fragmentos invisibles de los cristales rotos que nunca dejaron de sangrar. Es fácil pensar que estos hechos pertenecen a otro tiempo. Que son parte de un pasado remoto que jamás podría repetirse. Pero las grandes tragedias no empiezan con campos de concentración. Empiezan con palabras. Con silencio. Con indiferencia. Con un cristal roto que nadie se detuvo a recoger. Por eso, recordar es también resistir. Nombrar es una forma de justicia. Contar estas historias no cambia el pasado, pero puede cambiar el presente. Porque solo cuando entendemos cómo comenzó todo, podemos evitar que vuelva a suceder. Así fue la noche de los cristales rotos. No solo una noche de destrucción. Fue el umbral. El punto sin retorno. El comienzo del mayor crimen de nuestra historia reciente. Y tú que estás escuchando esto, tal vez te preguntes, ¿qué habría hecho yo en ese entonces? ¿Habría hablado? ¿Me habría quedado en silencio? La historia nunca deja de preguntarnos cosas, porque nunca deja de repetirse en nuevas formas. Y es nuestro deber aprender a escucharla. Recientemente, el pueblo de Palestina está sufriendo algo similar. Una tragedia humana que trasciende banderas, credos y fronteras. La violencia, el sufrimiento de civiles inocentes y la pérdida de vidas reflejan las consecuencias más oscuras de la intolerancia y el conflicto. No importa si alguien es musulmán, judío o cristiano, todos merecen vivir con dignidad, seguridad y libertad. Defender la paz no significa ignorar el dolor o la injusticia, sino comprometerse con el diálogo, la empatía y la búsqueda de soluciones humanas y duraderas. La verdadera fuerza de una sociedad no está en sus armas, sino en su capacidad de abrazar la diferencia y construir un futuro en el que la humanidad esté por encima del odio. Porque al final, la paz no tiene religión, tiene rostro humano. Si esta historia te conmovió, si sientes que vale la pena seguir abriendo los libros del pasado para entender el presente, te invito a que te suscribas a Audiolibro Doc. Aquí no solo narramos historia, la sentimos, la vivimos,
y la hacemos parte de nosotros. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo a todos.